pues saludando y diciendo el tema de hoy. Y bueno, nada más, si quieres comentarnos a nuestro especialista en algún momento. Perfectísimo. No, y luego fui ayer a un lugar, a la delegación de Lista, y me encontré una amiga. ¡Felicidades! ¡Ya los vi! Que no sé qué. Sí, ahí estamos. Oye, pero como ya es maestra, pues grande, Facebook. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema que pues últimamente ha tomado como mucho revuelo, mucho énfasis. Tal vez por ahí algunos, la palabra que voy a decir, que es precisamente el tema que vamos a tomar hoy, que vamos a hablar de este tema, tal vez no lo hayan escuchado, pero pues evidentemente hoy vamos a hablar de esto, y es la resiliencia. Este temita creo que es muy importante porque es parte, evidentemente, de la vida humana, es parte de lo que día a día hacemos y que bueno, esta resiliencia que cada uno de nosotros podemos tener, y creo que la mayoría tenemos, solamente que hay que descubrir de qué manera la llevamos a cabo, pues nos permite, ¿no?, enfrentar la cotidianidad y las situaciones del día a día, ¿no? O sea, desde levantarnos hasta las situaciones a veces un poquito más graves o conflictivas, ¿no? Nidia, ¿tú cómo ves este tema? Claro, sí, es un tema que escuchamos como en la Vox Populi, el tema de resiliencia, y pensamos que generalmente esto se da cuando enfrentamos un duelo. Sin embargo, este término también lo podemos aplicar, como tú lo comentabas hace un momento, a la vida cotidiana. Estas fuerzas internas, todas estas herramientas, inclusive con las que cuenta el ser humano, ¿para qué? Para sobreponerse, poder reestructurarse y enfrentar lo que tiene que enfrentar, ¿no? Así es, Nidia, tú dijiste algo bien importante, estas fuerzas internas, ¿no? Que yo los llamo habilidades, cualidades, aptitudes. Por ahí me parece también entra la parte un poquito de los valores, digo no un poquito, más bien entra la parte de los valores, y que la resiliencia, no, como bien dijiste, no solamente se clasifica o se encierra en el duelo, ¿no? Es mucho más que eso, son más términos que hoy vamos a ver. Tenemos una invitada especial, solamente que anda un poquito perdida, y espero que en un momento más llegue con nosotros para que también ella nos comparta desde su experiencia y nos deje así bien claro qué es la resiliencia, y poder dar algunos tips a nuestros amigos que nos siguen de cómo identificar esto, ¿no? Porque es esta parte de cómo la podemos llegar a usar, de dónde podemos echar mano, ¿no? Por ahí hay, nada más que ahorita no recuerdo bien el autor, ¿no? O sea, y lo decía él, que la resiliencia es como un cuarto de herramientas en nuestra casa, pero que generalmente lo tenemos hasta el fondo de la casa, con una puerta muy pequeña y a oscuras, ¿no? Y que de repente, pues cuando lo necesitamos, ahí andamos, ¿no? Así como con la lamparita y tratando de abrirlo así a la fuerza, pero que es algo que es importante nosotros desarrollar en el día a día, ¿no? Porque esto nos va a permitir, evidentemente, pues la parte de afrontar esa situación que emerge y que de repente pues es algo que no podemos controlar, ¿no? Claro. Sobre todo esta parte, Alex, que tú comentas, la resiliencia es como muy característica del ser humano, pero es un concepto que surge de la física, si mal no recuerdo, donde es justamente un material que bajo cierta presión tiene la capacidad de readaptarse, de reestructurarse en una nueva forma. Y probablemente pudiéramos pensar como la física y la parte humana pues son diametralmente opuestas, pero también el ser humano posee esa capacidad que a pesar de las adversidades se puede reestabilizar, se puede reestructurar. Esa palabra me parece que es como muy importante tenerla ahí guardadita, porque es potenciar las capacidades del ser humano a través de la dificultad a la que se enfrenta.
Así es, fíjate que me gustó esta parte, Nidia, que dijiste de flexibilidad y adaptabilidad, ¿no? Yo creo que estas habilidades, y que también creo que son capacidades, las tenemos todos, ¿no? Solamente que hay que empezar a descubrirlas, hay que empezar a verlas en nosotros mismos para poder ejercerlas, ¿no? A mí me parece que somos, como personas, como seres humanos, tenemos esta capacidad de, ante una situación, poder tomar la mejor decisión, y que eso nos va a permitir esta flexibilidad de la que hablas, ¿no? O sea, va a haber situaciones que de repente a lo mejor resolvemos de una manera similar, pero va a haber otras que nos va a requerir un poco más, ¿no? Y ahí es donde va a entrar esa capacidad de flexibilidad que voy a tener, o sea, tengo dos opciones, ¿no? O sea, o la resuelvo o no la resuelvo. Claro. Un aspecto importante también que hay que tomar, Alex, es las redes de apoyo con las que se cuentan. Esto se los hemos dicho constantemente en los programas, donde generalmente la primera red de apoyo que tenemos es la familia. Y ojo, generalmente porque muchas veces vamos como por la vida creyendo o pensando que nuestra familia no nos quiere apoyar. Pero es que muchas veces también la familia no cuenta con esas herramientas. ¿Para qué? Para poder auxiliar. Y entonces, bueno, esta red se va extendiendo y entonces luego tenemos los amigos. Después de los amigos, pues tenemos otro tipo de redes que también nos pueden ayudar mucho a adquirir esas habilidades justamente de resiliencia. Así es, Nidia. Las redes de apoyo, la mayor parte de las veces nos van a dar un panorama diferente al que tenemos. Generalmente tenemos un panorama unilateral, o sea, mi panorama, mi percepción, mi experiencia. Tenemos esta percepción desde mi contexto, desde lo aprendido, desde los patrones de conducta que yo traigo. Y entonces cuando llega una red de apoyo en este proceso de resiliencia, pues él lo que me da es como una visión diferente, ¿no? O sea, es como yo les digo, ¿no? A las personas que van conmigo, es dejamos de ver un solo dedo de la mano para empezar a ver toda la mano. Ajá. Y su entonces, funcionalidad, ¿no? Exactamente, y las redes de apoyo justo hacen eso, ¿no? O sea, te dan una opción diferente a la que tú estás acostumbrado. Ajá. O si tienes varias opciones, te aportan una más. Ajá. Entonces, sí creo que las redes de apoyo en este tema de resiliencia son de suma importancia, porque entonces también nos van a ayudar a cambiar un poco el peso, ¿no? De repente me he encontrado con personas que les cuesta mucho trabajo el pedir ayuda, ¿no? Y volvemos, no sé si recuerdas en el primer programa que tuvimos, a esta creencia de que la fortaleza es que yo lo puedo todo, ¿no? Y entonces no siempre es así. Y también el ser resiliente es saber pedir ayuda, saber cuando decir, ¿sabes qué? No puedo, hoy no sé cómo, no tengo idea, no sé para dónde voy, no sé qué carajos está pasando, y entonces ayúdame, por favor. Claro. Y en ese programa, recuerdas, Alex, hablábamos justamente de tomar conciencia. El tomar conciencia implica hacer un alto y observar, sí, hacia el frente, pero también hacia los lados. ¿Por qué? Porque es importante también el reconocer, como todas las redes de apoyo con las que contamos, pero lo más importante es reconocer con cuáles son las herramientas o cuál es la capacidad que tiene, ¿para qué? Para enfrentarse a la adversidad, a la cotidianidad, simplemente a la realidad. Sí, fíjate que yo creo que uno de los principales factores para comenzar a ejercer esta resiliencia es primero la inteligencia emocional, ¿no? A mí me parece que la inteligencia emocional es esta capacidad de reconocer mis emociones, mis afectos, de darme cuenta qué situaciones me lo generan, qué personas me lo generan, qué contexto me lo genera. Y después de darme cuenta es, ahora sí, a ver, ¿qué acciones voy a tomar? Si estoy enojado, ¿qué es lo que me funciona? ¿No? Porque generalmente en el enojo pues tenemos esta como, a veces
costumbre tal vez, digámoslo así, como de la reacción inmediata, ¿no? Como muy impulsivos. Entonces la inteligencia emocional te dice, sí, se vale que te enojes, sí, se vale que tengas esa sensación, pero, hay un pero, es, déjalo saber, manifiéstalo, exprésalo a la persona, situación o contexto que te lo generó. Eso se oye muy bien en Se oye palabras, padrísimo, ¿verdad? Pero llevarlo a la práctica es complicado, es todo un proceso que se da justamente en un contexto terapéutico. Así es, sí, o sea, eso no crean amigos que es tan así como tan sencillo como lo hablamos, ¿no? O sea, a lo mejor ni de lo hablamos porque evidentemente también lo hemos estudiado, llevamos un proceso también y por eso es la invitación a todos, ¿no? O sea, y por eso hablamos de eso, porque entonces es, a ver, si en el trabajo yo me molesté con alguno de mis compañeros, alguna situación, a casa puedo llegar molesto y a lo mejor la parte sana es decir, permítanme, o en este momento estoy enojado, denme oportunidad de descanso para continuar, ¿no? Y eso es resiliencia, al final de cuentas eso es resiliencia, es que en tu día sepas resolver la situación emergente que sucedió, de la manera más asertiva posible, ¿no? Y también parte de la resiliencia yo creo que es la empatía, que lo hablábamos también, la escucha activa. La escucha activa, ¿qué es la escucha activa, amigos? Pues esta capacidad de escuchar al otro, escuchar, poner atención, entender, no oír. No oír, poner atención, Claro. Sin juicios, sin etiquetar, sin esta parte como de contestar o de defenderse, y porque al final de cuentas el otro está diciendo y está expresando su vivencia, y entonces ahora sí, a partir de que tú lo escuchas, regresas a ti y entonces le puedes decir, estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Claro, que esta parte donde tú dices, comentabas hace un momento, bueno, el tener la capacidad de aceptar al otro. A mí me parece que esa es como una de las funciones superiores a nivel psicológico, porque desde pequeños nos enseñan siempre a juzgar, ¿no? A tener un prejuicio. Un prejuicio es lo que es antes de poder conocerlo, ¿no? Y establecemos hasta un adjetivo, le adjudicamos alguna característica, pero tiene que ver justamente con esto que hablaba Roger. La aceptación incondicional del otro se tiene que dar a través de un proceso largo y sobre todo que es muy complejo, porque muchas veces decimos, no, sí, yo al otro lo acepto, ¿no? No sé, la discapacidad la acepto, pero yo no la quiero en mi vida. La homosexualidad, pues por mí no hay problema, pero yo no quiero tener trato. Entonces, sería importante cuestionarnos si realmente aceptamos al otro tal y como es. Esa es una gran pregunta, Nidia. Justamente hoy en la mañana con mi equipo de trabajo hablábamos acerca de un tema y yo les decía, o sea, que me parece que muchas veces hay muchas cosas que condicionamos, ¿no? Entonces, generalmente la relación con el otro, cuando es bilateral, ya sea la pareja, con el hermano, con la mamá, con el hijo, la condicionamos, porque en general o muchas de las ocasiones esperamos del otro. ¿Ah? Entonces, cuando esperamos del otro, lo que me gustaría o muchas veces lo que sucede es que quiero escuchar lo que yo quiero escuchar. O sea, si te estoy haciendo una petición, si yo te estoy pidiendo algo, lo que quiero escuchar es que me digas que sí. Claro. Lo que quiero escuchar es que vas a cumplir, vas a satisfacer esa necesidad que te estoy pidiendo. Y ahí justamente es donde entra la resiliencia. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a resolver si el otro me dice no? Claro. Y sobre todo esta parte es muy importante, Alex, porque a mí me da la impresión que sí necesitamos realmente evaluarnos, examinar un poco más acerca de justamente esta parte, si acepto al otro tal y como es. Y pues bueno, ¿qué te parece si hacemos una breve pausa?
pausa, acaba de llegar nuestra invitada. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mucho gusto. Emi, bienvenida, ¿cómo estás? Gracias. Bien. Muy bien. No te preocupes. No te Seguimos en vivo con nuestros amigos de Facebook, entonces, Ah, pues, ok. bueno, bienvenida, Emilia. Muchas gracias. Estábamos hablando un poco acerca de la introducción a la resiliencia, ¿no? Ujú. Aspectos que debemos de tocar como las redes de apoyo, aspectos que debemos de tocar como el potenciar las capacidades de cada persona. Entonces, si gustas presentarte. Sí, gracias. Bueno, buenas tardes. Soy María Emilia Naranjo. Soy comunicóloga. Tengo una maestría en Ciencias de la Familia y estudié algo de coaching también, Ok. algo de coaching cognitivo. Entonces, ya ves que está de moda el coaching en todas las áreas, Ah, ¿no? sí, claro, el coaching es lo de hoy. Ajá, que el coach, que Ok. para fitness, etcétera, ¿no? Para negocios, ¿no? Entonces yo empiezo a estudiar dinámicas familiares, empiezo a estudiar mi propia dinámica familiar Vamos a ver. y Ok, vamos al aire ahora. sí. Ah, ¿ya? ¿Les digo? No. ¿Qué tal amigos? Hola, bienvenidos nuevamente, Alejandro y Nidia, les damos la bienvenida para aquellos que nos acaban de sintonizar. Y pues bueno, también presentarles a nuestra invitada especial, Emilia. ¿Cómo Gracias. estás? Bien, gracias. Ya llegó, por fin. Por ahí anda un poquito perdida, pero no se Sí. preocupe. Entonces, bueno, estábamos retomando el tema con Emi Ujú. de acerca de la resiliencia, ¿no? Entonces, pues nos gustaría también, Emi, que tú nos platicaras un poquito, pues, desde tu experiencia, Ujú. qué es para ti la resiliencia y cómo la podríamos definir como en términos generales y obviamente desde tu experiencia tanto personal como en la parte profesional y laboral que evidentemente que te ha dado para mucho este tema. Sí, sí, sí. Bueno, como les estaba platicando, ¿no? Empiezo a estudiar dinámicas familiares, me doy cuenta de mi propia dinámica y cosas que todos tenemos que ir en nuestras propias historias conociéndonos, ¿no? Yo pienso que la autoconciencia es bien importante. Y entonces les platicaba un poquito del coaching, empiezo a hacer coaching familiar, porque yo decía, ¿qué podemos hacer para evitar el sufrimiento en las familias, la ruptura de los lazos familiares? Un poco un afán de cuidar pues sí, sobre todo la niñez, ¿no? Que los niños tengan un entorno cuidado, armónico. Yo qué importante cuando voy entendiendo un poco todo esto de la familia, dije qué importante que hacer conciencia, ¿no? De que los niños tengan un entorno tranquilo y precisamente esto apoya a que sean más resilientes. Entonces tú me preguntabas qué es la resiliencia. Precisamente es la capacidad que tiene un ser humano de reconstruir y de resignificar su vida a partir de un trauma o a partir de la adversidad. No se puede hablar de resiliencia si no hablamos de adversidad. Ándale, justamente Emilia, cuando iniciamos el programa, Nidia y yo lo platicamos y era como, en la definición que nosotros dábamos era la capacidad de adaptabilidad y de flexibilidad que tenemos ante alguna situación que pues evidentemente no esperamos, ¿no? O sea, y que no solamente lo contamos con Nidia que se remonta al duelo, ¿no? Porque muchas veces lo entendemos o lo asociamos más bien con el duelo. Pérdida, con duelo. Ajá, y ahora, por ejemplo, que dices esto de la familia desde la parte sistémica, pues evidentemente, creo que es mi palabra favorita, hay muchos patrones de conducta que marcan y dan la guía para las generaciones, ¿no? O sea, si tenemos a un papá y una mamá que tienen una dificultad emocional para resolver las situaciones, pues posiblemente los hijos vayan a ese camino. Exactamente. Ajá, o sea, si por ejemplo, mi papá, un saludo por cierto, mi papá tiene mucha dificultad para expresar afectivamente sus emociones, él lo expresa de una manera muy peculiar que es, él te va a cocinar, ¿eh? O sea, mi papá para decirte que te quiere, él te va a cocinar,
A nosotros nos cocinaba siempre la pregunta para, ¿Qué van a querer? ajá, ¿qué te hago de comer? ¿A dónde te llevo a comer cuando era, por ejemplo, un festejo? ¿No? Y entonces yo que aprendí, pues aprendí eso, ¿no? Entonces yo para decirte que te quiero o reforzar mi afecto por ti, es eso. Pero entonces Claro, cuando sí, me toca o me tocaba hablar de mis emociones, callado, nervioso, y entonces era así como, me sentía hasta perdido, Claro. ¿no? Así de, y ahora, ¿qué chingados hago con esto? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue, no? Sí, ¿qué sigue? O sea, cómo? Como un hombro, ¿no? Lo que Ajá. le está pasando Sí, por dentro. porque aparte era un cúmulo de emociones, o sea, era enojo, era ansiedad, era frustración, era desesperación, y entonces así como, ¿y ahora? Y entonces me replegaba, digo, creo que todavía de repente, pero me replegaba y era así como de, ay, Claro. Esto que comentas, Alex, tiene mucho que ver con la importancia de la autoconciencia de la que nos hablaba Emilia. Es como vital para la resiliencia la autoconciencia. Es Sí. decir, percibir algo del entorno que algo no anda bien. ¿Sí? Sí. Para que una persona sea más resiliente, ¿no? Le preguntaban a uno de los estudiosos del tema, ¿qué pueden hacer los papás para hacer a los niños más resilientes? Y precisamente comenta, el factor que más les afecta es que los padres peleen, o sea, las riñas entre padre y madre, y la precariedad social, ¿no? Son los dos factores que más influyen que más afectan para que una persona después que vive estas cosas de niño después sea menos resiliente. Para que sea más resiliente, pues es este apoyo de la familia que mencionábamos, ¿no? Entonces, definitivamente esto de la autoconciencia es muy importante, ¿no? Alex nos hablaba un poco de su historia, de su dinámica familiar, ¿no? Yo también comentaba un poco que eso fue lo que a mí me llevó a estudiar tantas cosas, ¿no? Justamente sentimientos que no entendía, rencores, dolores, ¿no? Cuando la familia a veces nos duele. Y hay muchas veces también ese miedo de ver qué hay ahí adentro, ¿no? Que hay adentro en ese corazón, que en la niñez pues se descuida un poquito, ¿no? Y es muy común, tristemente, las situaciones de precariedad social son muy, cada vez más comunes, tristemente. Y también cada vez, por este mundo que vivimos en la cultura del sprint, así todo en friega, todo rápido, impide que los papás le dediquen tiempo de calidad a los hijos y culturalmente tenemos esta dificultad que tú mencionabas, ¿no? Pues en México los papás y las mamás sí son cariñosos, pero traemos una historia, ¿no? De poco demostramiento afectivo, poco nombramiento de las emociones. Entonces de niño sientes, como tú mencionabas, una frustración, un sentimiento, pero no lo sabemos nombrar, no lo sabemos reconocer muchas veces, ¿no? Dicen, no le preguntes a un niño por qué te sientes así, porque no saben ni siquiera cómo se siente ni qué es, ¿no? Aumenta su angustia. Entonces ahí no hay que preguntarle el por qué, sino ayudarlo a empatizar. Te sientes cansado, lo que tú sientes es tristeza, lo que tú sientes es frustración, porque ayudarle a explicarse sus emociones. Pero si de adultos no sabemos y ya llegamos a la adultez y tenemos hijos y entonces continúa el patrón exactamente, claro, como lo mencionabas. Y a mí me parece que se silencia, ¿no? O sea, de repente me he encontrado con familias que silencian las emociones. O sea, como no sé qué hacer con ellas, las silencio. Y no hablo de ellas. Exacto. Y entonces esto se perpetúa generación tras generación tras generación. Y es un silencio que, pues, no sé, a veces yo digo hasta lo supe. Claro, que recordemos, y aquí estarás de acuerdo, Emilia, uno de los axiomas de la comunicación es imposible no comunicar. Así y entonces es perfecta esta parte donde tú lo comentas, Alex, que dices, bueno, se silencia, pero ojo, no quiere decir que está sin emerger. En algún momento llegará la vía no ideal,
pero la vía por donde va a salir justamente estas La emociones. menos sana, ¿no? Digamos así. Claro, a través de que, pues bueno, algún tipo de adicción, algún tipo de relación tóxica, claro, complicada, a través de esta inestabilidad en los trabajos, etcétera, etcétera. Sí, tenemos niños de 7, 8 años con ansiedad. sí, ¿Cómo es posible? ¿No? O sea, eso es a mí lo que me genera como, no sé, ansia. De sí, hecho. ansiedad. Ansia, o sea, tener niños que tienen 6, 7, 8 años y ya están presentando trastornos de ansiedad. Sí, pues el tan de moda déficit de atención, ¿no? Claro. Tiene mucho que ver con la ansiedad de los niños, ¿no? Sí. Que hay quien dice que existe, que no existe, que es un invento, porque como, bueno, hay quien dice, ¿no? Que no es déficit de atención, sino que son papás ocupados. Entonces ya no sabemos, claro que existen, ¿no? Sí, están sí. catalogados neurológicamente, Neurológicamente, psicológicamente, todo, ¿no? Pero también hay una exageración de este trastorno, ¿no? Y precisamente muchas veces puede ser un afán del niño por llamar la atención. No siempre, y claro que neurológicamente hay ahí una deficiencia, pero sí está esta parte, ¿no? De la falta de fortalecer los vínculos entre las familias. Hace rato mencionabas el hecho de que no se digan los sentimientos, no quiere decir que no existan, no los vamos a negar. Y luego hay una frase que me gusta mucho que dice, el cuerpo grita lo que la mente calla. Entonces, pues, tú decías una adicción, ¿no? Y muchas veces también puede ser una enfermedad, un cáncer, un tumor, asma, sí, o sea, muchas enfermedades que son también psicosomáticas, que ahorita tú me preguntabas un poquito de mi historia. Yo cuando estuve con 25 años, me detectaron un tumor en el cerebro. Yo sí lo relaciono obviamente con cuestiones emocionales, ¿no? Pero no lo es todo, ¿no? También tenemos unas vidas muy estresadas, pero también pues una alimentación que no es tampoco tan buena, por eso también hay tanto health coach, ¿no? Como decíamos hace rato. Entonces es la suma de factores lo que detona una crisis, ¿no? Lo que decíamos hace ratito. Si no hay crisis, si no hay adversidad, si no hay un trauma, no podemos hablar de resiliencia. Las personas que pasan por una enfermedad crónica, por un accidente, por la guerra, ¿no? Por ejemplo, fue a partir, de hecho, de los niños de la Segunda Guerra Mundial que empezaron a estudiar, que se quedaron huérfanos, que se quedaron solos, que empezaron a estudiar este tema. Decían, ¿qué factores hacen que unos niños que vivieron la guerra sean adultos exitosos o sean adultos funcionales y otros no? O sea, ¿por qué unos sí y por qué otros no? Entonces empiezan a estudiar este tema de la resiliencia, ¿no? Y pues siento que mucho por lo que yo he vivido, ¿no? De mi historia, es que me pongo también a estudiar este tema, ¿no? Pienso que si desmenuzamos un poco la resiliencia, hacemos una autoconciencia y nos aplicamos ciertos principios, podemos dar pasos todos hacia pues, el éxito personal, que para ti significa una cosa, para ti una cosa y para mí otra cosa. Pero al final creo que es bien importante que como adultos pues estemos realizados, para que cuando nos toque convivir con los niños, con la niñez, propiamente seamos esos adultos que sepamos, ¿no? Arropar, acoger y sobre todo hacer sentir a los niños seguros. Sí, y fíjate que yo creo, en mí un poco, con esto que decías de los niños, y en este ejemplo que ponías de la Segunda Guerra Mundial, que de repente a mí me parece que la falta de autoconciencia, autoconocimiento, genera precisamente que cuando en una situación conflictiva nos quedemos viendo solamente el conflicto y no veamos el aprendizaje o la ganancia. Ajá, o sea, obviamente al principio en un duelo, o sea, porque el duelo no solamente es el fallecimiento, la pérdida o la muerte, ¿no? Hay muchos tipos de duelo, ¿no? O sea, hay como el duelo, por ejemplo, económico, ¿no? Cuando a lo mejor me despiden o dejo de estar en un trabajo. Un duelo congelado, un duelo de la pérdida de la salud también, ¿no? Sí. O sea, muchos duelos.
Ujú. Entonces, el punto que voy es que obviamente al principio del duelo, no importa cuál sea, lo primero que se siente y lo primero que es ese dolor, porque entonces ya no tengo eso que tenía. Claro. Y entonces empezamos a hacer acciones para volverlo a tener, pero no nos damos cuenta que esas acciones nos llevan a donde mismo, a no tenerlo. Y esa frustración de no Ajá, tener aumenta. exactamente. Es un círculo vicioso. ¿Qué les Exacto. parece si vamos a una pequeña pausa y Sí. seguimos con nuestros amigos en Facebook? Claro que sí. Sí, y entonces es este círculo vicioso donde me frustro y entonces empiezo a decir, o empieza a ver estos como decretos, ¿no? O sea, no valgo nada, todo me pasa a mí, Porque porque yo, qué castigo tuve, ¿no? ¿qué hice para merecer esto? Ajá, ¿No? y que eso es algo, fíjate, muy curioso porque en el tema de discapacidad es un argumento y es una oración y es un decreto casi de los papás constante, es ¿por qué yo? Si yo me cuidé, si hay otras personas más malas, etcétera, etcétera. Entonces, Sí. vemos solamente y nos quedamos con esa frustración, ese dolor, y no vemos más allá de eso. Claro. Y sobre todo comentan algo muy importante, esta parte donde hablamos justamente de que se da una ruptura, no sé, me atrevería a decir psíquica, Sí. donde se rompen o se fracturan estos mecanismos de defensa y entonces tenemos dos opciones. Ujú. Uno es o quedarnos estancados en el duelo por muchos años, que así pasa, o bien tener esta capacidad de desarrollarla, que es a través de la resiliencia. Exactamente. ¿Cuál crees tú que es como el primer o la primera defensa que tiene el ser humano para enfrentar y sobrellevar este duelo? El primer mecanismo de defensa, Ajá. pues creo que es la negación, ¿no? Cuando negamos que tenemos algo, pues si no lo vemos no lo podemos cambiar. No podemos cambiar nada que no sepamos que existe. Les voy a platicar un poquito de mí. Cuando me enfrenté a la operación, a la cirugía del cerebro, me moría del miedo, pero por lo mismo de que no se expresaban las emociones y yo soy valiente y yo puedo con esto, ¿no? Ajá. Me negué, ¿sí? O sea, fue como no debo caerme, ¿no? Porque pues mis papás obviamente estaban angustiados y mis familiares, mis amigos también, ¿no? Entonces, en lugar de yo dejarme sostener por esta red de apoyo que yo tenía, yo fui la sostén, ¿no? Yo no se preocupen, no está todo bien. Pero realmente yo estaba en una negación, porque yo necesitaba ayuda, necesitaba desahogarme, necesitaba decir que tenía mucho miedo, que era una situación que me había agarrado por sorpresa, que no quería estar ahí, porque yo enojada, triste, asustada, todo tenía, ¿no? Claro. Pero no dije nada porque yo soy fuerte, ¿no? Porque yo puedo con esto y entonces después de mi cirugía del cerebro, gracias a Dios salí súper bien, al mes yo ya estaba trabajando y me veía en realidad así como si nada hubiera sucedido, ¿no? A los pocos meses me detectan otro tumor en tiroides, entonces me hacen biopsia y se descubren que este tumor sí es de cáncer, ¿no? Entonces, otra vez me asusté, otra vez fue como diagnóstico, qué miedo, y otra vez caí en el mismo vicio de yo puedo, ¿no? De no llorar, o sea, me acuerdo que salíamos del consultorio donde me hicieron la biopsia, donde me interpretaron lo que decía carcinoma papilar, entonces que pues es fuerte, ¿no? El que te digan que tienes cáncer. Y mi mamá estaba pues así como que desconcertada, y yo, no te preocupes, Mar, todo va a estar bien, ¿no? Claro que después de la cirugía de tiroides me vino una depresión impresionante. Entonces ahí fue cuando dije, ok, sí necesito ayuda, pero yo insto a las personas que nos ven en Face, a las que nos están escuchando, a que si crees que necesitas el apoyo, que lo busques. Puede ser siempre un terapeuta, ahora ya no es tan tabú el tema del terapeuta, porque antes que estuviera loco, ¿no? Para ir al psicólogo. Pero sí hay emociones que no entiendes, que vayas, ¿no? Sí. O que hables con un amigo si te estás enfrentando a algo. Fíjate, uno de
de los factores para que una persona sea resiliente precisamente es la red de apoyo. Es los recursos internos, como decíamos, o sea, pero también la red de apoyo con la que cuentas, tu familia, tus amigos. Y es bien padre decirle a una amiga o a un amigo, desnudar el corazón, ¿no? Y decir, la verdad, no, siento que no puedo con esto. A veces se vale no poder y no saber, ¿no? Claro. Esto que tú comentas, Emilia, me parece importante porque son dos cosas. La primera es, justamente te preguntaba este mecanismo de defensa que es la negación. Queremos comentar que la negación no es mala. No. Es como una reacción natural a lo que se enfrenta. Me parece que ya lo patológico es cuando deja de ser funcional la persona postergando esta negación. Ya no te permite avanzar. Y otra de las cosas que también me parece que es como muy importante que tú ahorita lo comentabas, las redes de apoyo. Pero ojo, esto es las redes de apoyo cuando son saludables. Porque a veces es como una constante de si yo no lo identifico o si tenemos amistad por afinidad, si yo no identifico mis emociones, seguramente voy a tener algún amigo, alguien en mi contexto que esté pasando por lo mismo. Y entonces esto se va postergando de no identifico yo, no identifica el de al lado, no identifica el de enfrente. Entonces es importante el tomar conciencia de que si algo está siendo repetitivo, si está surgiendo una y otra vez, buscar un apoyo profesional justamente y pues bueno, comentabas tú, ¿no? El terapeuta, el coaching, alguien que efectivamente haya pasado, si no por algo similar, que sí tenga como esta herramienta o estos conocimientos de poder ayudarte, porque es finalmente el propósito de la resiliencia, ¿no? El superar esa adversidad. Superar la adversidad y salir con una ganancia, ¿no? O sea, porque comentabas, no solo es superar un duelo, ¿no? Ya elaboré mi duelo y ya está concluido mi duelo, no. Tuve una pérdida, tuve una crisis, tuve una adversidad, me enfrenté y salí fortalecido de ella, ¿no? Hay una técnica de un arte japonés que se me hace que representa muy bien la resiliencia, que se llama Kintsugi, y no sé si lo han escuchado. No. Ellos cuando se rompe una vasija, una taza, de porcelana, no lo tiran, sino que lo llevan a estos talleres y lo que hacen son obras de arte y reconstruyen estas cicatrices, digamos, con oro, ¿no? Entonces lo que pega una pieza con la otra es el oro. Y se ven hermosas al final, ¿no? Porque las cicatrices son los que le dan esa belleza a este arte. Entonces, yo creo que es muy similar a lo que pasa con la resiliencia, ¿no? Ahí está la cicatriz, ahí está el dolor, porque hay que aprender a vivir con ciertos dolores, pero está el aprendizaje, ¿no? Soy más sensible a partir de lo que viví, soy más empático, o ya no juzgo tan duro, ¿no? Porque a veces juzgamos bien duro, pero hasta que vivimos algo ya nos volvemos más heridas en ese tema, ¿no? Claro, y creo que la herida emocional es un recordatorio, justo, un recordatorio de esa situación que nos llevó al límite, ¿no? Nos llevó a ese conocer nuestra capacidad y que entonces cuando hablamos de resiliencia es que esa herida me va a recordar que sí tengo la habilidad, que sí tengo la capacidad y sobre todo tengo la experiencia previa de resolver una situación que sigue. Exactamente. Ahorita que decías, Emilia, cuando nos platicabas de tu experiencia y comentabas esta parte de que decías, bueno, voy a ser fuerte y que como que tú terminaste siendo la contención para los demás. Sí. Me gustaría hacer una pregunta a las dos, porque es algo que ahorita me quedé reflexionando, ¿será lo mismo ser optimista a ser resiliente? Porque pareciera que hay una delgada línea, ¿eh? O sea, pareciera que el ser optimista y el ser resiliente pueden ser lo mismo. Yo diría que ser optimista es parte de, ¿no? Es una de las habilidades que debe tener una persona resiliente. Hace rato decías que hacemos patrones mentales, ¿no? De que si estás enfrentándote a fracasos,
El diálogo interno puede ser porque a mí siempre me pasa lo mismo, no valgo, ¿no? Entonces ahí hay que cambiarlo. Y también lo mencionabas. Ya pasé por esto, recordar las habilidades, ¿no? Recordar no lo malo que me ha pasado o recordar el pasado no como un lastre, sino como un trampolín, ¿no? De donde puedo saltar. Entonces, esa es una habilidad, yo pienso que a nivel mental muy importante. Y el optimismo yo creo que es eso, ¿no? Es cambiar los pensamientos que te jalan hacia abajo por pensamientos que te jalen hacia arriba. Entonces, el optimismo, en lugar de decir, ¿por qué yo? Todo lo que he pasado, qué difícil, pensar, no manches, qué fregón soy, ¿no? Claro. Que es muy distinto, es la misma situación vista con diferente lente, ¿no? Claro. Claro. Yo siempre digo, no, o sea, no me equivoqué, no me salieron las cosas como yo esperaba. Claro. Ajá. Y eso es algo que constantemente me repito, porque entonces eso me da oportunidad de ver la situación desde otro punto de vista. Exacto. Nidia, ¿tú qué opinas de esto? Pues mira, Alex, ciertamente parecieran dos términos como muy similares, pero a mí me parece que el optimismo tiene que ver como con una función mental, Ajá. ¿sí? El buscar como a través de la razón el por qué, ¿no? ¿Por qué no me salió? Bueno, mañana lo intento. Pero la resiliencia tiene que ver con un nivel más profundo, con un nivel más interno de mayor capacidad de tomar conciencia, que implica la reflexión, que implica mucho, inclusive me atrevo a decir que hasta un estilo de vida, de poder ser resiliente, porque uno pudiera pensar, pero ¿cómo de esto puedes pensar que es resiliencia? Uh-huh. ¿Sí? Pues sí. Sí, justamente de esas potencialidades, de esas capacidades. En psicoterapia humanista hay algo que se llama fuerza organísmica y que tiene que ver justamente con esta parte a nivel muy profunda de las capacidades que posee el ser humano. Todas las tenemos, todas las poseemos, lo único que tenemos que hacer es como ir al gimnasio. O sea, todos tenemos un cuerpo, ¿no? No llegas al gimnasio y te transforman de si eres blanco, te ponen más moreno, si eres moreno o si eres alto, te ponen más chaparrito. No. De acuerdo a tus capacidades, a tu potencialidad, se va dando este efecto resiliente y entonces te permite descubrir, autodescubrir esas capacidades con las que cuentas. Ciertamente pueden ser conceptos muy, muy parecidos, pero la resiliencia me parece que se da a través de un proceso psicológico a niveles muy profundos. Sí. Sí, yo creo que son intrínsecas, ¿no? Sí. Para mí son intrínsecas porque entonces el optimismo te va a llevar a lo que decía Emi, y lo decías tú, Nidia, a este actuar racional. Ajá, o sea, es como el empuje que yo voy a tener, así, sí, a huevo, sí puedo. Ajá. Ajá, y entonces ese sí puedo te va a llevar entonces a las acciones correspondientes que te van a sacar de la situación. Pero ojo, amigos, el ser resiliente no significa que voy a andar por la vida sonriendo para todo. O sea, no, o sea, el ser resiliente también es lo que comentamos al principio, ser coherente y congruente con la emoción que estoy viviendo. Ajá, porque entonces si podemos caer ahora sí en este optimismo así vano, superficial, de todo es feliz, todo es rosa, no. El ser resiliente también es decir, a ver, estoy encabronado, estoy enojado, estoy dolido, pero eso me va a mover a solucionar la situación y como decía Mina y como decía Nidia, tener la ganancia, ¿sí? O sea, porque sí podemos confundir eso. Ahí sí me parece que lo podemos llegar a confundir. Sí, sí, pero como los dos lo mencionaron, es un proceso. Es importante esta parte, ¿no? Y un proceso, yo me acuerdo mucho cuando les comento esta depresión, yo pensaba, ninguna situación es para siempre, ¿no? Entonces, pues sí, es real, o sea, sí ha sido un proceso y tenía yo claro, aunque a veces todos hemos pasado cosas muy difíciles y a veces uno quiere tirar la toalla y no ve la luz al final del túnel, ¿no? Pero siempre sabes si hay fe personal, fe en que va a mejorar la situación, algo de esperanza, que vas a salir con algún aprendizaje.
Entonces una persona que es resiliente va a tener esa conciencia, ¿no? De que voy a salir de esta y fortalecido, ¿no? Con un aprendizaje. Aunque ahorita no sé qué es, ni qué fregados es lo que tengo que aprender, sí sé que algo estoy aprendiendo, ¿no? Sí sé que algo me quiere decir la vida, me quiere decir mi cuerpo, me quiere decir Dios, ¿no? Claro. Entonces, creo que es un proceso, o sea, es como, bien lo mencionabas, el ejemplo del gimnasio es súper básico, ¿no? Y muy claro. No va a llegar alguien y el día uno siendo fit, ¿no? Ajá, claro. Necesita una alimentación, necesita el nutriólogo, necesita un cambio de mentalidad, constancia, red de apoyo, ¿no? Necesitamos, y tiempo. El factor tiempo es importantísimo, porque el día 1 al día 40 de dieta y gimnasio, pues no es lo mismo, ¿no? Claro. ¿Cuál es la dieta de la persona resiliente o de alguien que quiere ser resiliente? Pues creo que es una dieta mental, como lo hemos comentado, ¿no? Una dieta en la que me estoy repitiendo las habilidades que tengo, las fortalezas, los recursos con los que cuento para salir adelante, ya sea recurso espiritual, si soy una persona creyente, ya sea un recurso psicológico, ya sea mis amigos, la familia, recordarme todo el tiempo que yo tengo estos recursos, ¿no? Y me parece que no es necesario, amigos, que hagan una lista así de 10 cosas, ¿no? O sea, porque esto también a veces cuesta trabajo, ¿no? El reconocer mis propios recursos y mis habilidades, o sea, en ejercicios múltiples que de repente hago tanto con las personas que van conmigo como en capacitaciones, cuando pregunto cuáles son tus habilidades y cuáles son tus errores, en los errores, pues sí, así, lista interminable. Y en las habilidades y capacidades, 3, 4, a ver, ¿cómo? O sea, ¿cómo es posible que no? Pero aunque sean 3, esas 3, repetirlas y repetirlas y repetirlas y repetirlas y hacerlas constantes. Exactamente. ¿No? Porque eso te va a llevar a una cuarta, una quinta, una sexta y así sucesivamente. Y puliendo. Sí, o sea, esto es un efecto dominó, o sea, no crean que, como dice Emilia, no es de la noche a la mañana. Nosotros hablamos mucho de proceso porque ese es el tiempo, ¿no? O sea, las cosas van al tiempo. Y como decíamos al principio, o sea, en una vida así, sprint rápida, de lo quiero para allá, pues la gente me ha tocado ver que se desespera. Claro. Y abandona, y abandona, y abandona, y abandona. Pero al final de cuentas se abandona a sí mismo. Exactamente. Y tiene que ver un poco con lo que comentábamos de las familias de origen, ¿no? De la niñez. Tú mencionabas qué difícil es para algunas personas reconocer sus habilidades o sus cualidades. Y tiene que ver con que desde niños no se nos reconoció, ¿no? Entonces es difícil que nosotros nos reconozcamos a nosotros mismos. Hay un curso que doy para mamás y les digo es que lo más importante son 2 cosas. Una, que te lleves bien con tu pareja, y 2, el elogio, ¿no? Obviamente no elogios falsos, huecos, vacíos, sino elogios reales, pero cuando hay elogios en la niñez, el adulto va a ser capaz de reconocer sus propias cualidades, ¿no? No somos, nuestra cultura no es muy dada a elogiar, ¿no? Al contrario, ya otra vez así, ¿no? Señalar, juzgar, poner etiquetas. Claro. Y desde niña eres la dramática, o eres la berrinchuda, y desde niño eres el dolor de cabeza de la travieso, ¿no? el que no pone atención, etc. Claro. ¿Qué les parece si vamos a una pequeña pausa y regresamos justamente con esto que nos estás contando, Emilia, de las etiquetas? Pero también me gustaría que retomáramos un aspecto que emergió que es vital para la resiliencia, el aspecto de la fe. Sí, ¿De acuerdo? Claro que sí. Okay. Volvemos y seguimos con nuestros amigos en Facebook. Gracias. Sí, sobre todo porque esta parte donde tú dices efectivamente la fe. La fe la asociamos generalmente con religión. Sí, generalmente. Y ojo, no siempre es así. ¿Cómo podrías tú ir mezclando la fe en estos procesos de resiliencia? Sí, definitivamente para salir de algo, de una situación adversa, necesita, o sea, ¿qué es la fe? ¿No? Creer
que algo que no ves ahorita va a suceder, ¿no? Que es factible que algo que yo no veo ahorita o que no me consta va a suceder. Y es una fe en una realidad mejor, ¿no? Fe en que estos sentimientos que me están contrariando, esta situación, esta enfermedad, este trauma, va a pasar. Y esta realidad, y voy a poder disfrutar la vida, ¿no? Vamos a ver. Sí. Me parece que también la fe va de la mano con la aceptación, ¿no? O sea, Sí. ¿qué tal, amigos? Bueno, regresamos. Y bueno, retomando el tema, para los que también nos están sintonizando ahorita, Nidia le preguntaba a Emilia el factor de la fe, ¿no? Y Emilia nos compartía que pues la fe es como este pensamiento de que algo a lo mejor no tangible va a suceder y que va a resolver la situación que estoy viviendo, ¿no? Y yo les comentaba que la fe viene acompañada también de aceptación, porque la aceptación es la parte conductual que hacemos, todas las conductas que podemos hacer para eso que está pasando deje de pasar. Exacto. ¿Ah? Entonces, hacemos N cantidad de cosas, hablamos con el padre, vamos con el psicólogo, hablamos con los amigos, trato de arreglar la situación, busco la mejor solución y aunque no la toco, aunque no es algo palpable, sigue estando ahí, ¿no? O sea, la sigo buscando. Había una paciente que me decía, pero a ver, ya hice lo que me dijiste, ya hice lo que me dijo mi amiga, a ver, ya hice esto. No son recetas de cocina. Claro. Es importante, justamente como lo hablábamos desde hace un momento, a través de un movimiento profundo, tomar conciencia de cuáles son los aspectos que necesito cambiar, cuáles son los aspectos que necesito modificar, porque a mí me da la impresión de que si le decimos esto a alguien que sea ateo, es que tienes que tener fe. ¿Cómo? ¿No? Sí. Ve a misa, pero ¿y eso en qué me va a ayudar? Entonces, estos aspectos o estos elogios que inclusive tú comentabas desde un principio, que sean reales, Sí. que sean acordes como al contexto o a la realidad en la que está inmersa el sujeto. O sea, no le podemos cambiar una realidad similar a alguien que está viviendo, por ejemplo, la pérdida de una pareja, a alguien que está viviendo la desaparición de su hijo, ¿no? Sí, claro. O sea, es como contextualizar, empatizar. ¿Cómo pudiéramos aterrizarlo, Emilia? Mencionas que esta parte de la fe, ¿cómo, o sea, cómo de explicarle a un ateo que crea? Ajá. O no propiamente un ateo, que crea, o a una persona que a lo mejor no La tenía... ha perdido, ¿no? Ha perdido precisamente la fe. por la situación difícil, mucha gente dice, ¿cómo puede ser que Dios existe después de esto? ¿No? Claro. Y no es necesariamente, claro que es muy importante la fe en Dios, en el poder superior, en que alguien que tiene cualidades que tú no tienes, espirituales, puede ayudarte a sanar, eso es importantísimo. Pero claro que si hay una persona que no cree, puede tener fe. ¿Fe en qué? En que las cosas van a mejorar, ¿no? En el universo, en el amor, en el ser humano, fe en la vida, fe en los procesos. Entonces la fe es una, pues es un don, ¿no? Yo lo considero como un don de Dios para nosotros, porque precisamente nos da este espíritu que es trascendente. Pero la persona que no lo cree así, la fe es una capacidad, ¿no? Tal vez mental y espiritual, de creer que lo que no veo, como les mencionaba, lo que yo ahorita no veo ni palpo, puede ser real después. Entonces, la fe es un caminar, a lo mejor con los ojos cerrados, ¿no? Es un caminar, es un dar pasos hacia adelante, pero siempre en movimiento, ¿no? No dejar de moverse. Y a mí, algo que me sirvió mucho y que creo que es una cualidad también de las personas resilientes, que se fijan en otros modelos que emulan, o como dice la programación neurolingüística, el modelado famoso, ¿no? Yo veo a alguien que yo admiro y modelo su conducta y sus creencias, ¿no? Me gustaba mucho leer libros o escuchar biografías de personas que han vivido cosas muy drásticas, ¿no? Dramas, adversidades, y verlos ahora triunfando, eso a mí me daba mucha luz en el camino,
Ujú. Entonces creo que puede ayudar esta parte de la fe. Decir, yo me encontré en este mismo túnel, pero no dejé de avanzar, no dejé de avanzar, no dejé de avanzar, aunque no veía la luz, ¿no? Que te digan, yo estuve donde tú estás, eso aumenta tu fe. Claro. En mi caso lo hizo, ¿no? Emilia, ¿fe y esperanza es lo mismo? Sí, a nivel religioso no, pero yo creo que a nivel cognitivo y psicológico podría ser que sí. Es creer que la realidad a la que me estoy enfrentando puede ser mejor, ¿no? La fe es el acto de creer y la esperanza es creer que, ¿no? La esperanza, implícita. lo que alimenta la esperanza es imaginarme esta realidad, ¿no? Imaginarme, a lo mejor, no sé, por poner un ejemplo, una ruptura de pareja, pero ves que se puede seguir ahí, que sigue el amor. Entonces la esperanza en que podemos visualizar, ¿no? La fe sería creo en mis capacidades, creo en la persona, y la esperanza tal vez sería visualizar mi realidad. Los pasos a seguir. Ajá, exactamente. ¿No? El paso, el proceso. Sí, como que la fe va más encaminada a un constructo, una imagen mental. Ajá. Y la esperanza es esa imagen mental, pero paso a paso. O sea, desmenuzada. Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Y que ya muchas veces sí se lleva a cabo. Sí. ¿No? Entonces, cuando yo tengo fe, o lo que yo entiendo es que tengo fe, me imagino una imagen, el contexto, la situación, y entonces cuando paso la esperanza es que entonces ya lo puse en pasos a seguir, porque de esta manera yo creo que lo voy a lograr. Exactamente. Hace rato, por ejemplo, preguntaba a Nidia que cómo hacerle creer a una persona que ha perdido la fe. Recuerdo un caso donde una persona llega y me dice, es que ya perdí la fe en X situación. Y la pregunta que a continuación le hice fue, bueno, entonces, ¿cómo te gustaría verte? ¿No? Cuando le replanteo esa pregunta, ¿cómo te gustaría verte? ¿Cómo te gustaría que sucedieran las cosas? Entonces ella empieza en como ideal a generar, ¿no? Y esa puede ser una forma. Sí. ¿No? Y fíjate que es algo que me gusta mucho del coaching. El coaching es identifica tu situación actual, identifica tu situación ideal y los recursos con los que cuentas para llegar a esa situación ideal. Entonces es mucho esto de la esperanza, ¿no? Y la gente llega y se desahoga del problema. Entonces, ok, esta es tu situación ideal y yo les ayudo como a verla, ¿no? A desmenuzarla y este es tú me comentas que te sientes frustrada por tal y tal cosa. Sí, pues ya desahogan. Y es muy padre el proceso cognitivo que hacen cuando les digo, ¿cuál es tu situación ideal? Entonces hay un momento de silencio y de introspección, de decir, estoy muy enfocado en mi problema y no pienso qué es lo que quiero lograr, ¿no? O cómo lo voy a resolver. Entonces, justo en una de las sesiones de un curso que doy para mamás que les comentaba, platicamos sobre el enunciado de misión y visión familiar. Entonces dicen, es que me voy contenta porque me voy con una visión, con algo, y las preguntas es, ¿cuál es la misión o la razón de existir de tu familia? Y dice, son cosas que nunca me pregunto. Estoy, que si la leche, que si llegaron tarde, que si no llegaron tarde, que si ya se enfermó, o sea, cosas como muy prácticas, pero no tenemos esa visión, ¿no? ¿A dónde voy? ¿Cuál es la misión? ¿Por qué están pasando estas cosas? ¿No? Muchas veces cuando estás en medio de la adversidad, te dicen, bueno, a mí me decían, no preguntes por qué, sino para qué, ¿no? Y a mí me chocaba, porque en ese momento pues estás enfrentándote, pero es muy cierto, es muy real, o sea, ¿sí hay un para qué? Claro que hay un para qué. Claro. Emilia, el tiempo se nos ha acabado, pero queremos continuar. En realidad sí queremos continuar en este tema. Te queremos agradecer que hayas aceptado esta invitación, sobre todo en un tema tan esencial que vivimos en la cotidianidad. Y digo vivimos porque el dolor es parte de la vida, justamente. ¿Dónde te podemos encontrar? Sí, estoy en Facebook como María Emilia Naranjo, coach familiar. Ahí estoy a la orden, me pueden mandar un inbox y con mucho gusto los atiendo. Perfecto. Y gracias por la invitación. No, pues muchas gracias, Emi, Nidia, y pues bueno, ya
dijo Emilia dónde la pueden encontrar, dudas, preguntas, con toda confianza, Sí, pues ahí con ella. claro. Lidia, muchas gracias. Gracias, Alex. Gracias, Gracias. Emilia, Pedro, muchas gracias. Gracias a todos nuestros amigos de Facebook. Nos vemos el siguiente viernes. Gracias. Buenísimo, Emi, muy muchas rápido. gracias, Emi, de verdad. Muchas gracias. Pues que haya la sesión, la Sí, segunda